Hola, ¿cómo están? En esta ocasión quiero mostrarles una forma de configurar clasificadores binarios para aprender, bueno, pues a configurar el clasificador binario y a medir su desempeño y además ver como una representación gráfica del clasificador y de las clases que él divide o separa o que permite distinguir. En este caso, entonces, será muy bueno con un dataset que es muy usual para la enseñanza del Machine Learning, que es el dataset de flores de iris, que fue creado por este señor, por Ronald Fisher, y del que puedes encontrar mucha información. Ronald Aylmer Fisher, así como aparece acá, fue un estadístico y biólogo que usó la matemática para combinar las leyes de Mendel con la selección natural, de manera que ayudó así a crear una nueva síntesis del darwinismo, conocida como la síntesis evolutiva moderna, y también un prominente eugenista en la parte temprana de su vida. Entonces, este dataset con el que trabajamos, pues él, Ronald Fisher, pues con una muestra de 150 flores, las 50 primeras de un tipo, del tipo setosa, la segunda del tipo versicolor, la tercera del tipo virgínica, pues midió los atributos que como en la imagen aparece es el largo y el ancho del pétalo y el largo y el ancho del sépalo. Si vemos una flor de iris y en realidad estos cuatro atributos que permiten con los que Ronald Fisher pudo distinguir qué tipo de flor de iris era, si setosa, versicolor o virgínica, de acuerdo a estos cuatro atributos. Entonces vamos a ver cómo nosotros con Machine Learning podemos hacer que él automatice, dada la información, él automatice ese proceso de identificación de tal manera que cuando le entreguemos las medidas de ancho y largo del sépalo y ancho y largo del pétalo, pues nos pueda predecir a qué clase pertenece o qué tipo de flor de iris es, si versicolor, setosa o virgínica, como vemos en la imagen, en la que vemos de que la versicolor es muy hermosa. La setosa en esta imagen pues de pronto no le hace como honor. Y de pronto, y la tercera, la virgínica, tienen ciertos parecidos en la forma en que sus pétalos siempre dividen la circunferencia en tres partes iguales, es decir, como que el ángulo entre los pétalos son desde 120 grados, gracias a que la naturaleza es extraordinariamente hermosa al hacer estas distribuciones. La versicolor esta es una imagen de una flor versicolor. Entonces, los pequeños, estos superiores son los pétalos y los inferiores, los grandes, son los sépalos de esas flores de iris. Esta es una virgínica, esta era una versicolor. Me falta como por aparte la setosa. Y bueno, pues en este caso para nuestro modelamiento pues utilizaremos NumPy, Matplotlib y Pandas. Pandas en realidad en esta parte pues no la utilizamos, vamos a ver si la utilizo esta vez en esta presentación. Para cargar los datos utilizaremos la función loadIris del módulo dataset de Sklearn. Tengo aquí un poquito de más tamaño para facilitar la lectura. Y vamos esta vez a utilizar las clases Base Estimator y Transformer Mixing del módulo Base de Sklearn para crear una clase personalizada que nos permita construir modelos con los atributos, los cuatro atributos, el que queramos o los que queramos de esos cuatro para hacer la predicción. De tal manera que podamos con ellos, por ejemplo, tomar solo dos de ellos y ver de qué con solo dos cómo predice bien nuestro modelo, el tipo de flor que sea para la instancia que se le presente y para la clase que queramos detectar. Entonces, estas dos clases, Base Estimator y Transformer Mixing, nos van a permitir crear una clase personalizada, selectora de los atributos para construir el modelo. Entonces, para poder decirle de manera automática qué atributos
en cada caso vamos a tomar para la constitución del modelo, de tal manera que podamos ver, bueno, ¿será que con solo los atributos del sépalo podemos predecir eh, cuál tipo de flor de iris es? ¿O con solo los atributos del pétalo? ¿O solo con los anchos de los sépalo y pétalo? Bueno, de todas maneras que usted pueda construir el modelo y también si constituye atributos combinados como el producto entre el ancho y el largo del sépalo y el producto del ancho y el largo del pétalo, como vamos a hacer aquí en este primer ejemplo. Luego, pues vamos a utilizar train test split para un muestreo estratificado utilizando el hiperparámetro asociado a esta función que es stratify, indicándole con cuál va a ser el vector que nos va a permitir la estratificación, que en este caso van a ser las etiquetas, el vector de etiquetas Y, que recordemos que las etiquetas en realidad son la información que tenemos de las 150 instancias, de las 150 flores, sobre qué tipo es, de acuerdo a las medidas de sus 4 atributos. Entonces, en este caso, pues estamos en presencia de un tipo de Machine Learning o de tarea de Machine Learning que es el aprendizaje supervisado, en el que tenemos las etiquetas para cada una de las instancias. Utilizaremos estándar scaler para estandarizar nuestros datos con la estrategia de escalamiento de estandarización que consiste pues, en restar la media de cada atributo y dividir por la desviación estándar del mismo. Y utilizaremos dos modelos lineales para hacer la selección del mejor atributo que se desempeñe, que sea, vamos a utilizar el modelo lineal SGD Classify y Logistic Regression del módulo Linear Model de Scalar. Y para las medidas de desempeño, pues utilizaremos la matriz de confusión, el recall y la precisión. ¿Por qué no utilizaremos accuracy? Porque en nuestro caso, las clases en nuestra tarea de clasificación que vamos a hacer van a tener sesgos, es decir, se van a presentar algunas mayoritariamente con respecto a la otra. Por lo tanto, en ese caso, la accuracy no es una medida de desempeño aplicable. Para la validación cruzada y así poder predecir el poder de generalización de nuestro modelo, es decir, poder predecir su desempeño en datos nuevos, pues utilizaremos Cross-Val Predict para medir el desempeño en el conjunto de entrenamiento y que con él nos sirva como para estimar el desempeño en datos nuevos. Y GridSearch para afinar el modelo que resulte ser mejor, que se comporte mejor luego de estimar el desempeño con validación cruzada en el conjunto de entrenamiento. Entonces, obtendremos los datos, corremos ya nuestro modelo que nos sirve para ello, aunque ya la librería ya la teníamos antes, no tenemos que volverla a poner aquí. Entonces, ya con tener siempre las librerías antes, ya no tenemos sino que llamar a la función y dándole nombre iris. Así obtenemos nuestro dataset como una estructura de datos tipo bunch, que es una estructura en la que podemos acceder a la información a través de claves, como en los diccionarios de Python. Luego vamos a dividir en predictores y etiquetas, tomando de iris la información asociada a la clave data para los predictores o medidas de los anchos y largo de sépalo y pétalo, y de iris, de la estructura de datos tipo bunch que hemos llamado iris, con la clave target obtenemos las etiquetas. Así tendremos un arreglo de NumPy X y un arreglo de NumPy Y, un arreglo de NumPy de 4 columnas para cada uno de los 4 atributos y un arreglo de NumPy de una sola columna, un arreglo o un vector filo, también lo podemos dejar así, con las etiquetas respectivas para cada una de las instancias, de tal manera que para cada 4 medidas me diga cuál es la flor, el tipo de flor de iris respectivo a esas medidas de ancho y largo de sépalo y ancho y largo de pétalo. Aquí les voy a describir cómo constituir la clase personalizada para seleccionar. Entonces, recuerden que con la sentencia class creamos las clases de Python y utilizamos la forma de nombrarlas utilizando el acuerdo de nombrarlas con la forma de escritura capital letter, que significa que si es un selector de atributos, pues llamamos, lo quise llamar selector de atributos efectivamente, empezando con mayúscula y luego lo demás con minúscula, sin guión bajos ni demás. Esa es como la forma usual, no sugerida, para nombrar las clases de Python.
Y como va a ser una clase heredada de las clases Base Estimator y Transformer Mixing, que van a permitir que esta clase tenga un atributo fit y un atributo transform y un atributo fit transform para que se comporten como las demás clases de Sklearn. Y así, con el método inicializador, vamos a tener los hiperparámetros sepal length, sepal width, petal length y petal width. Ese sepal language y petal language, que van a ser esos hiperparámetros que me van a permitir indicar a través de valores booleanos con qué atributos voy a constituir mi modelo. En principio puse como verdaderos a los atributos producto, longitud y ancho del sépalo y longitud y ancho del pétalo. Es por eso que como si los pongo en true, por defecto esta clase siempre que sea instanciada, el selector siempre va a tomar del arreglo de atributos X, va a constituir los productos de ancho y largo de sépalo en un solo atributo y el ancho y el largo del pétalo como un solo atributo al multiplicar las medidas respectivas. Así tendremos simplemente ya no 4 atributos predictores, sino solamente 2. Bueno, aquí constituimos pues la clase, entonces, y tendrá otro método, el método fit. Un método fit que como Guerrero no lo establece, pues simplemente lo retornas con self para que él trabaje bien. JNone, porque esta clase nada más va a trabajar es con los X, a transformar el arreglo de predictores X. Y un método transform que de igual manera tiene un atributo self, como todos los métodos asociados a una clase de Python. X que va a ser el que va a ser modificado y y y igual none, porque no vamos a mover con esta clase las etiquetas. Y bueno, aquí vamos a esta idea de Guerón de que como vamos a trabajar con el arreglo de NumPy y la columna 0 es la primera columna asociada a la longitud del sépalo, SL, sepal length. Entonces, como con tal de utilizar palabras en vez de números y recordar cuál es el que estamos trabajando en cada caso, pues simplemente las columnas 0, 1, 2 y 3 que se refieren a longitud y ancho de sépalo y longitud y ancho del pétalo, pues los llamamos SL, sepal length, SW, sepal width, petal length y petal width, respectivamente. De tal manera que cuando vayamos a utilizar nuestros ciclos condicionales, pues simplemente no utilicemos los números, sino que utilicemos los nombres. Esa es la idea de Guerón, muy buena para la manipulación de arreglos de NumPy, utilizando nombres. Entonces, si nosotros elegimos a sepal length como uno de los atributos, la longitud del sepal, pues entonces él va a crear esta variable SL-bajo, que va a ser la primera columna que efectivamente son las medidas de la longitud del sépalo. Entonces así, SL-bajo va a tomar la primera columna del arreglo X, pero si no lo seleccionan, pues simplemente SL-bajo va a asumir va a volver una matriz de 1 por 1, cuyo único valor es el 0. Simplemente como un indicador de que no la eligieron. De manera análoga para los demás, los 4 atributos, sepal width, petal length, petal width, todos van a ser lo mismo. Y para el producto, pues lo que vamos a hacer es que cuando SLW esté en true, es decir, cuando el producto entre longitud y ancho del sépalo sea verdadero, cuando digan que utilicemos ese producto como atributo para el modelo, pues entonces él va a crear la variable SLW-bajo, que va a ser el producto de las dos primeras columnas de la matriz X, y la vamos a nombrar de esta manera, con este atributo, con esta anotación de 2 puntos, porque eso ayuda a que cuando haces el producto, él de una vez te lo configure como un vector columna. Así, multiplica 2 vectores columna y los entrega como un vector columna, no como un vector fila. Es una forma
muy bacana el utilizar para señalar las columnas. Esta notación de 2 puntos nos ayuda a que nos entregue los vectores como columnas y eso nos ayuda a que la concatenación nos vayamos muy ordenados y sepamos hacerla perfectamente. Y en el caso de que no sea elegido este atributo, pues entonces vuelve a esa variable una matriz con una sola matriz de 1 por 1 con una componente 0, simplemente para indicar que no fue elegido de manera análoga para el producto de longitud y ancho de pétalo, para finalmente constituir una lista de Python con esas variables que en cada uno de los casos se constituyeron y que cuando fueron seleccionadas, cada una de esas variables simplemente es un vector columna de NumPy no nulo, pero cuando nos fueron señalados es simplemente una matriz de 1 por 1 cuya única componente es el 0. Muy apropiado. Y creamos una lista vacía para ir poniendo, para irnos dando cuenta y entonces efectivamente cuál de todos sí seleccionaron, para después concatenarlos en un solo arreglo de atributos que vamos a renombrar otra vez como X. Entonces con un ciclo para vamos a revisar quiénes sí fueron nombrados de estos atributos, quiénes sí fueron señalados, utilizando el método de ini que recuerden que busca si en un arreglo de NumPy alguno es verdadero, en ese caso, entonces eso se volverá verdadero y entrará a ejecutar este código. Es decir, va a decir efectivamente que si el atributo es no nulo, es diferente de 0 alguna de sus componentes, pues entonces efectivamente indicará que efectivamente han seleccionado ese atributo y lo va a poner en la lista de atributos seleccionados. Cuando tenga esa lista de atributos seleccionados, total, lo convertimos en una tupla de NumPy para, utilizando el método hstack, tomar esos atributos que son vectores columna y ponerlos uno al lado del otro, porque hstack es para poner vectores columna uno al lado del otro, uno al lado del otro, hstack, bstack para poner uno debajo del otro, hstack uno al lado del otro. Entonces, hstack horizontal, uno al lado del otro. bstack vertical, uno debajo del otro. Entonces, en este caso queremos uno al lado del otro. Y así retorna al final este método fit transform al arreglo modificado X, en el que ya tengamos solamente los atributos con los que vamos a constituir el modelo. Y así constituimos un selector de atributos instanciando esta clase, que si la instanciamos así, pues ella simplemente, aquí ves estimator todavía no la ha corrido, entonces porque las clases no las hemos corrido. Aquí ya tenemos todo listo, la división, la clase lista, la clase que acabo de escribir. Best Estimator, aquí ya la tenemos y ahora instanciamos esta clase que acabamos de construir y le aplicamos el método FitTransform al arreglo de 4 atributos para que se vuelva un arreglo de solo 2, los atributos productos, que son los que estaban señalados por defecto. El primer atributo producto, longitud y ancho de sépalo, y el segundo atributo producto, longitud y ancho de pétalo. Porque esos son los que por defecto dejé en true. Los otros no los va a seleccionar. Y así, si usted instancia la clase, indicándole indicándole con true el hiperparámetro que quiere seleccionar, pues él te los va a tomar, los va a concatenar muy bien. Si lo haces así, la instancia es por defecto, va a tomar los atributos con los que por defecto creaste la clase de Python. En nuestro curso, esta parte, pues vemos de que hay que hacerle mucho énfasis a esta idea de automatice la selección de atributos, que por lo regular la gente al modelar no lo automatiza, sino que simplemente los toma utilizando indexación para tomar las columnas que del dataset quiere para su modelo. Esa es una forma como muy intuitiva. Esta es una forma más automatizada que te permite que al ser una clase de Python, la que selecciona los atributos te permite articularla con un pipeline y automatizar la selección de atributos también con
con el resto del proceso de preprocesamiento de datos y de modelación, utilizando Pipeline, que es muy bueno para la automatización. Es excelente y sobre todo cuando el trabajo es un dataset muy grande y trabajas para una empresa, será necesario que automatices todo. Por eso, la idea de Geron de crear una clase personalizada para la selección de atributos es una idea que te recomiendo la sigas. Entonces, simplemente esa clase tiene 3 métodos: método inicializador, un método fit y un método transform. El método transform es más laboriosito, pero simplemente es un método que tiene muchos condicionales y un ciclo para como darse cuenta, valga la redundancia, de qué atributos fueron indicados por el científico de datos para constituir el modelo. Es así ya, bueno, pues transformamos nuestros atributos y así ya tenemos un arreglo X en el que vemos de que efectivamente tenemos las 2 columnas, y esta vez es bueno que verifiques que efectivamente te lo haya configurado bien. Las personas, lo que hemos visto es que a veces concatenamos mal los vectores columna. Es mejor, mi recomendación es que para concatenar utilices los métodos hstack de NumPy, bstack de NumPy o concatenate de NumPy. No utilices la función nparray y una lista con los arrays que vayas a concatenar. Ese método te puede llevar a muchos problemas y mezclarte las componentes y no obtener lo que en realidad querías. Bueno, entonces ya después después ya de tener nuestros atributos configurados, les voy a mostrar la clase que permite configurar ya las etiquetas según lo que quieras. Entonces, con el dataset de Iris, uno puede, por ejemplo, configurar detectores. Entonces, en esa parte quiero mostrarte, en el primer ejemplo, cómo configurar el detector de cetosa, pero la clase sirve para configurarlo como un detector de cetosa o como un detector de virgínica o como un detector de versicolor. Entendiendo detector en el caso de que configures la clasificación, esta clasificación, el dataset, de tal manera que la clasificación sea binaria, de tal manera que cada vez que le pasen una instancia, él diga si es un detector de cetosa, que es cetosa o no lo es. Que la clase positiva es ser cetosa y que la clase negativa es no serlo. Entonces, para el ejemplo, vamos a mostrarlo efectivamente con cetosa, mostrar la configuración de un detector de cetosa. Pero lo puedes hacer simplemente cambiando los hiperparámetros para que sea un detector ya no de cetosa, sino de versicolor o de virgínica. Entonces, aquí simplemente en el configurador de las etiquetas, como he llamado esta clase, que van a ser una clase heredada de Best Estimator y Transformer Mixing, que esas clases lo que van a permitir es que esta clase se comporte como las clases de Scalar en cuanto a tener método fit, transform y método fit, transform. Y así tenemos otra vez 3 métodos asociados a esta clase de configurador de etiquetas o configuradora de etiquetas. El método de inicialización, el método fit y el método transform. ¿Qué retorna el método transform? Simplemente el nuevo arreglo de etiquetas Y. Le entra un arreglo de etiquetas y sale uno modificado. Un nuevo modificado, ¿y cómo lo modifica? Si es para un detector de cetosa, pues simplemente es un arreglo en el que entran un arreglo de ceros, unos y dos, indicando qué tipo de flor, qué de las 3, cuál de las 3 es la instancia que le pase. Pero en lo que sale después de esta clase es un arreglo Y de booleanos que tiene true para la clase positiva y false para la clase negativa, de acuerdo como tú lo quieras. La clase positiva en cada caso, la clase positiva en cada caso será de acuerdo al detector que quieras. Si quieres el detector de cetosa, la clase positiva es ser cetosa y la clase negativa es no serlo. Es así, en el método inicializador los hiperparámetros son ser cetosa, S en true, el otro es ser versicolor, en este caso lo voy a poner por defecto en false, y ser versicolor, ser virgínica, lo va también en false, de tal manera que entonces la persona indica cuál es el detector que quiera. Simplemente a través de los hiperparámetros S, VE y VI, poniéndole el valor booleano de true para el que quiere y de false para los demás. Entonces,
En este caso, al dejar en, S en true y V en false y VI en false, pues él va a decir, entiende que lo que queremos es un detector de cetosa y así instanciamos nuestra clase y la manera de hacerlo aquí es otra vez el método feed nos retorna self bajo la sugerencia de Guerón y cada uno de estos métodos pues siempre va a tener el método inicializador empieza con self como todos los métodos en una clase, el método feed también y el método transform y pero X no va a ser modificado, entonces X en none y recuerden que los atributos asociados, los atributos que inicializas en una función van de segundo y los que no es decir, atributos posicionales van de primero. Y para el método transform, pues bueno, pues si es verdadero, o sea, si ese está en true, pues entonces él va a configurar a y como el doble de la comparación de las etiquetas con el 0 disminuido en 1 para que la clase positiva sea identificada con el número 1 y la clase negativa identificada con el número -1. Mm, es una manera muy didáctica que uno de mis estudiantes utiliza y me parece genial esa idea porque así la clase positiva se indica con un número positivo y la clase negativa se indica con un número negativo simple. Entonces, así ya para las demás, sí, y retorna efectivamente Y después de ser modificado. Creamos nuestra clase, la instanciamos como configurador de etiquetas con el nombre de configurador de etiquetas, tú le puedes poner el nombre que quieras, y luego las etiquetas que tenemos Y, le aplicamos el método fitTransform y él así nos da unas nuevas etiquetas que miren que efectivamente son para el caso de la cetosa 50 primeros unos y los demás 100 primeros menos unos, dado que el dataset de Iris está muy organizado. Las primeras 50 son cetosas, las segundas 50 son, las siguientes 50 son versicolor y las últimas 50 son virgínica. Es decir, que las últimas 100 corresponden a la clase negativa para el ejemplo de clasificación que queremos realizar. Así hemos constituido entonces las etiquetas y los predictores X nuevos para nuestro modelo particular que queremos hacer y las etiquetas Y para nuestro modelo. Ya lo tenemos listo. Y ahora sí, dividimos el entrenamiento de testeo de manera estratificada con una tasa de testeo de 0.2, un random state de 42 para hacer la división en entrenamiento de testeo que sea reproducible y Stratify en Y para que el muestreo, a pesar de utilizar esta función, sea estratificado. Ya no tener que utilizar Stratify Shuffle Split, sino 30 split con el hiperparámetro Stratify. Y así ya la división en entrenamiento de testeo la tenemos. Podemos verificar esa división con NumPy, mostrando que la población, el dataset total, la clase negativa con respecto a la clase positiva, en la población se presenta en razón de 2 a 1 y así las muestras deben de también hacerlo si el muestreo es certificado. Entonces, la muestra de entrenamiento vemos de que se presenta también en razón de 2 a 1, 80-40. Y la muestra de testeo, la clase negativa, también se presenta en razón de 2 a 1, 20-10. 20 para la clase negativa y 10 para la clase positiva. Entonces vemos cómo esta función 30 es excelente para el muestreo estratificado, que es tan aplicable para datasets pequeños como este. Luego para el preprocesamiento de datos, pues estandarizamos, utilizamos estándar scaler, instanciamos como un estandarizador. A mí me gusta darle nombre a cuando la instancio, que sea en minúscula, me gusta hacerlo así, y fit transform sobre el conjunto de entrenamiento para que estime la media y la desviación estándar de cada atributo, en este caso solo 2 atributos, en el conjunto de entrenamiento. Y con ellos siga escalando a los demás. Por eso es que ya cuando le aplicamos el estandarizador a los datos de testeo, solamente aplicamos el método transform. Si le aplicas fit, lo que él va a hacer es recalcular ya para este nuevo conjunto de testeo la media de la desviación estándar de cada atributo, que no va a ser entonces la media de la desviación estándar con la que construyó el modelo. Y eso no es lo que queremos. Uno casi siempre lo que quiere es escalar los datos con lo que aprendió en el conjunto de entrenamiento y con lo que se constituyó el modelo para hacer las predicciones de acuerdo con los parámetros que se constituyeron en el modelo. De tal manera que todo nuestro análisis sea consistente.
utilizamos las clases Logistic Regression y SGD Classifier, las instanciamos como LR-SLF y SGD-SLF y las entrenamos con el conjunto de entrenamiento escalado y las etiquetas de entrenamiento en cada caso. Y así tendremos, bueno, estos modelos aquí, si le ponemos porcentaje time, para estimar cuánto se demora, no se demora ni un segundo, 7.98 milisegundos, el tener ya dos clasificadores. Ya tenemos dos clasificadores, dos funciones que hemos nombrado como LR, CLF, que sirven para, dada una instancia, decir si es setosa o no. Entonces, y el otro es GDCLF, otro que también le da una instancia y te dice si es setosa o no. Y al tener esos dos, pues uno diría, bueno, ¿y qué también lo hace cada uno? Entonces, ahí vamos a la validación cruzada en la que con Crossval Predict le damos el modelo, el conjunto de entrenamiento escalado y las etiquetas, cuántas hojas de validación y así nos da un vector de predicciones en los 10 subconjuntos en los que va a dividir el conjunto de entrenamiento. Y así, eso para cada uno de los modelos. Entonces, tendremos dos vectores de predicciones, JTrainPred LR y JTrainPred SGD. Y esos dos vectores de predicciones nos van a permitir constituir, por ejemplo, la matriz de confusión para cada caso y compararlas y ver, bueno, miren que en este caso, las equivocaciones que se ven en la diagonal secundaria son de 0. Es decir, estos atributos sirven mucho porque nuestro modelo predice muy bien sin equivocación. Miren que así dice que en el conjunto de entrenamiento predijo bien la clase positiva 40 veces y predijo bien 80 veces la clase negativa. No hubo errores, no hubo falsos positivos ni falsos negativos. Entonces vemos que nuestro modelo, el Logistic Regression en este caso se comporta perfectamente y SGD de manera análoga. De los dos, en cuanto a la matriz de confusión, no podemos utilizar cualquiera de los dos. Entonces en nuestra selección, si quieres lo afinas, pero es que lo está haciendo de manera perfecta. Entonces, en cuanto al recall, pues entonces lo que vas a encontrar es que por definición, entonces el recall te va a dar de 1, porque si no hay ninguna equivocación, si la diagonal secundaria en la matriz de confusión es nula, es de todos de componentes ceros, en esta matriz 2×2, pues entonces el recall tiene que ser de 1, miren que sí, y ese es el mayor recall que puedas encontrar, que te está diciendo que entonces el poder de reconocimiento de detección de nuestro modelo es excelente, es del 100%, y la precisión, en este caso, también. Por lo tanto, pues puedes afinar cualquiera de los dos si quieres. Aquí lo hacemos simplemente por seguir la metodología. Creas una grilla de hiperparámetros, por ejemplo, para el SGD, y con grillas CRCB le das ese modelo, la grilla de hiperparámetros, 10 hojas de validación, y en este caso queremos ver la precisión, porque en unas flores uno lo que quisiera es como que cuando diga setosa, que no falle, el porcentaje de buenas afirmaciones sea del 100%. Entonces, es por eso que utilizamos Precision Macro. Y cuando instanciamos esta clase, él nos dice que, bueno, pues nos dan unos mensajes de advertencia. De pronto, él nos quisiera como que a veces el vector de entrenamiento, a veces él lo pide JTrain, veremos de qué naturaleza nos lo está entregando, un arreglo aplanado, entonces no tenemos como, a veces el modelo pone problemas por eso, porque de pronto no está aplanado y lo requiere aplanado, o porque debe estar dos dimensional y estaba aplanado. Miremos, de todas maneras la sugerencia te pueden indicar como, bueno, y cuál es la naturaleza del error en este caso, y a veces también el error viene porque cuando la grilla de hiperparámetros le estás pidiendo alguna penalti en L1, en este caso no lo pusimos, o alguno de los hiperparámetros no es permitido. Entonces aquí puede ser que alguno de estos genere problemas, pero en este caso el trabajó perfecto a pesar de la advertencia y podemos después de tenerlo, pues en este caso, hallar o nombrar CVRES para a esta
grilla de hiperparámetros ya que corrimos, pedir los resultados de desempeño en cada caso y con un ciclo para pedirle que nos dé la media de los puntajes y los parámetros con los que obtuvo ese puntaje, utilizando la función zip que nos permite a estos arreglos configurarlos en pares correspondientes para tener así la información de media y parámetros asociados para saber entonces qué desempeño y con qué hiperparámetros obtuvo ese desempeño en nuestro modelo. Entonces así lo corremos, él nos da esa lista y cuando nos da esa lista, pues miren que acá aquí tuvo unos desempeños de punto 75, punto 57, punto 66 y nos dice para qué hiperparámetros tuvo ese desempeño, pero aquí tuvo un desempeño de 1 con estos valores para estos hiperparámetros alfa, eta, learning rate, constant y penalty en L2. Entonces así uno ve que el mayor valor de desempeño lo obtuvo con alfa igual a 0.1, eta igual a 0.1, learning rate en constant y penalty en L2, pero ya teníamos ese mismo desempeño, es que ya no podíamos afinarlo más, o sea que esto simplemente es como seguir la metodología de afinamiento, pero no necesitamos afinar porque nuestro modelo se comportaba muy bien en un 100%. Pero de todas maneras, con Best Estimator, uno toma captura de ese mejor modelo, de todos los que él mostró ahí, de todos los desempeños que mostró, toma el mejor, que efectivamente nos indica cuál es, que es el que tenga un alfa, el que se constituya o se entrene con un hiperparámetro alfa con valor 0.1, con un hiperparámetro eta 0 con valor de 0.1 y con el learning rate o tasa de aprendizaje constante. Así, pues, uno puede volver a medir y ver que efectivamente otra vez el desempeño va a ser de 1 y bueno, para verificar eso en el conjunto de testeo, pues simplemente ya es la validación cruzada nos permite ver, vea, eso se va a compartir en datos nuevos, el 100% de bien. Pues entonces uno simplemente lo ve, efectivamente calcula la precisión de las predicciones en el conjunto de testeo escalado, que lo teníamos ya prácticamente listo y vemos que efectivamente eso está pasando en datos nuevos. Luego así podemos entregar nuestro modelo a la empresa garantizándole un 100% de desempeño. Esa validación cruzada es la que nos permite entregar eso con tranquilidad, dado que en Machine Learning se puede ver que usted en su desempeño pueda tener en su entrenamiento pueda tener un desempeño y en datos nuevos eso se empeore, no sea el mismo. Entonces lo que queremos es que efectivamente en datos nuevos sea el mismo. Por último, ya les voy a mostrar la parte de graficación del modelo separador. Entonces acá pues tenemos la clase positiva y la clase negativa separadas y el hiperplano separador, miren que es esta recta azul, en donde la clase negativa, como lo establece bien acá, es la verde y la clase positiva es la roja y el hiperplano separador es el azul y así vemos gráficamente que clasificar es en realidad como ese proceso de dejar a un lado una clase y dejar a un lado la otra con un criterio de separación, en este caso un hiperplano que en 2 dimensiones es una recta. Muchísimas gracias, no olviden suscribirse a mi canal para seguir creciendo en estos conocimientos en Machine Learning, en aprender las metodologías, en este caso las de metodologías de Guerón para constituir clasificadores y regresores, es decir, Machine Learning, pero en la parte de aprendizaje supervisado. Muchas gracias.